¿Qué es esto? Rapidísimo. El metabolismo del hierro. Antes de esto, quiero mostrarles algo que recuerdo, algo muy importante aquí. ¿Qué estamos viendo aquí? Esto. ¿Qué es esto? Es la hemoglobina, ¿no? Esta parte va a ser importante para lo que vamos a hablar hoy, así que acuérdense de eso, por favor. Sí. Perfecto, entonces anemia ferropriva ya está. Anemia de las enfermedades crónicas también hemos visto, ¿no? Esto, ¿no? Hasta aquí, ¿sí? Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer hoy es continuar. Nos toca estas últimas dos, hablando de las anemias hipoproliferativas. Y obviamente la más importante siempre es la ferropriva, ¿sí? Con la prevalencia alta a nivel mundial. Pero tenemos que conocer la anemia megaloblástica y la anemia sideroblástica. Entonces, la primera pregunta es: ¿la anemia megaloblástica es consecuencia de qué? Si es que alguien sabe o se acuerda. Sé que no es la primera vez que escuchan anemia megaloblástica. Ya se formamos eritrocitos. ¿De la B12 dices? Sí. ¿Seguro es B12? Bueno, B12 hace un foco, sí, uno está más. ¿Los dos o solo uno? Uno ya es suficiente. ¿Uno? Sí, uno es suficiente. El solo nombre que vemos acá arriba, megaloblástica, ¿en qué les hace pensar? Megalo grande, pero blasto, ¿en qué les hace pensar blasto? Sí, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los blastos? Los blastos son formas jóvenes y maduras. Entonces, si yo digo anemia megaloblástica, ¿en qué piensan? En una célula, obviamente, de linaje que tiene que ver con la formación de linfocitos, joven, ¿no? Grande y maduro, ¿no? Grande. Entonces, cuando hablamos de anemia megaloblástica, es cierto que se viene a la cabeza pensar en macrocitosis, ¿o no? ¿Cuál era el valor que teníamos para determinar que una célula es macrocítica o microcítica? ¿Se acuerdan? Había un rango. Se medía en femtolitros. ¿Cuánto es el valor? Él tiene sobre memoria, ¿no? ¿Cuánto era? O sea, las células sanguíneas, los eritrocitos, los medimos. Hay un rango en el que es normal. Cuando está disminuido hablamos que es una célula microcítica, cuando está aumentado es macrocítica. ¿Cuál es el rango? 80 cuánto? 80 a 100 femtolitros. Ya, entonces, primera cosa que quiero que anoten, que es importante, es que macrocitosis no es sinónimo de megaloblastosis. ¿Sí? No todas las células que están macrocíticas son células megaloblásticas. Empezamos a hablar de megaloblastosis cuando la célula hemática está más de 110. ¿Sí? O sea, hay un rango entre 100 y 110, está macrocítico, pero sin llegar a ser megaloblástico. ¿Sí? Eso quiere decir, básicamente, en palabras muy simples, que toda anemia megaloblástica sí da macrocitosis, como se ve en esta imagen grande, pero no toda macrocitosis es anemia megaloblástica. ¿Se entiende? Hay otras situaciones que pueden causar
que la célula sea grande? ¿Qué se descubre? Infección parasitaria. Infección parasitaria. Por ejemplo, malaria. Malaria. ¿Qué más? Infecciones virales. Hipotiroidismo. ¿O no? ¿Alcohol o no? ¿El alcohol afecta a la sangre o no? Se afecta, vamos a ver cómo. Pero bueno, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Esta célula que se ve aquí enorme, la razón por la que está así es bastante simple. Yo sé que ustedes han escuchado hablar de división celular, la han estudiado. ¿Cómo ocurre la división celular? ¿Cuáles son los fenómenos que intervienen para que una célula se divida en dos? Sí, pero en palabras simples, ¿qué le pasa a una célula para dividirse? Antes de dividirse, ¿aumenta su tamaño o no aumenta? ¿Aumenta su citoplasma o no aumenta? ¿El núcleo aumenta de tamaño o no aumenta? Sí aumenta. Entonces, imagínense lo siguiente. ¿Cuál es el problema de la anemia megaloblástica? Es que está por ocurrir una división celular y una célula obviamente inmadura. Lo que pasa es que empieza a aumentar el citoplasma, aumenta el núcleo, imagínense el núcleo, empieza a crecer, pero en el momento exacto en el que debería dividirse en dos células, no se divide. Se queda así. A ese fenómeno, a ese defecto, se conoce como megaloblastosis. ¿Sí? Es una célula que ha crecido, ha aumentado su citoplasma, ha aumentado su núcleo para dividirse, pero algo ocurre que no logra dividirse. Por lo tanto, queda así, grande, inmadura, ¿sí? Megaloblástica. Ahora vamos a ver cuál es el problema. Como bien su compañero decía, la anemia megaloblástica está causada por una deficiencia, entra dentro de todas las anemias por deficiencias nutricionales, específicamente de dos elementos. Uno es la vitamina B12 y el otro elemento importante es el ácido fólico. ¿Sí? Los dos. Y para entender bien, esto por si acaso es una célula, ¿no? Para entender bien lo que pasa, vamos a empezar hablando del metabolismo del ácido fólico, pero visto de forma general. El ácido fólico es obtenido ¿de dónde? ¿De dónde viene el ácido fólico? ¿Cuál es el origen del ácido fólico? De la dieta, pero ¿de qué alimentos? ¿Qué alimentos tienen ácido fólico? No todos. ¿Qué alimentos tienen ácido fólico? ¿Qué alimentos tienen ácido fólico? Todo lo que dice todo lo verde es de origen vegetal, el ácido fólico. ¿Sí? Entonces, el ácido fólico viene de la dieta, pero de la dieta que tiene que ver con elementos de origen vegetal. ¿Qué es lo que pasa específicamente? Claro, todo lo que es verde, brócoli y todos los alimentos verdes, ¿no? Pero el ácido fólico, una vez que es ingerido y es obtenido de la alimentación de esos elementos, siempre viene inactivo. Siempre viene inactivo. Necesita ser activado para ser utilizado. Ahora, yo les pregunto, ¿se acuerdan que en la primera clase de anemias habíamos dicho que para que se produzcan los reticulocitos, que luego se van a volver eritrocitos en la circulación, necesitábamos de ciertos elementos, ¿no? Eran los componentes más importantes para la construcción de un eritrocito, ¿no? Y habíamos dicho que eran tres. ¿Cuáles eran? Hierro. ¿Qué más? Dos más había. ¿Cuáles eran? Para que se formen, para la eritropoiesis necesitaba tres sustratos. Uno era hierro y después había dos más. ¿Cuáles eran? Era B12 y ácido fólico.
¿Cuál era el papel de la vitamina B12 y del ácido fólico? Habíamos dicho síntesis de DNA. Ahora vamos a entender a qué se refería eso de la síntesis de DNA. Lo que pasa es que para que ocurra la división celular, se necesita estos dos elementos, vitamina B12 y ácido fólico. Entonces lo que pasa es que una vez que el ácido fólico se ingiere inactivo, para que se pueda activar, ahí está, ¿no? Esta forma activa, por si acaso, la que entra dentro de la célula y hace posible esa división celular. Cuando no está presente el ácido fólico, la división no ocurre y la célula queda megaloblástica, ¿se acuerdan? Al principio habíamos hablado de eso. Para que esta activación ocurra, se necesita, como tal vez ya se están imaginando, la presencia de la vitamina B12. La vitamina B12 que está acá actúa como un cofactor que promueve esa activación. Por eso es que las dos son igual de importantes. Porque si tengo ácido fólico, pero no tengo vitamina B12, ¿ocurrirá la división celular? No. Y si tengo B12, pero no tengo ácido fólico de la dieta, ¿ocurrirá la división celular? Por lo tanto, las dos son igual de importantes. En presencia de ambas, sí ocurre la síntesis de DNA. Cuando una de estas dos no está presente, esta activación no ocurre. ¿Se entiende? Por lo tanto, si una de estas dos falla, pasa eso. No hay síntesis de DNA. Y esto es igual a decir que no existe división celular. ¿Está entendido eso? Es importante que lo entendamos así, para entender después cómo es que va esto a afectar a la persona. Evidentemente, a falta de B12 o ácido fólico, el DNA, la síntesis de DNA cae, ¿no? ¿Y cuáles serán las consecuencias inmediatas de esta caída de la síntesis de DNA? Evidentemente, el ácido fólico, ¿en qué células actúa? Actúa en todas las células del cuerpo. Sin embargo, afecta más a dos tipos celulares. ¿Cuáles creen? O sea, todo el cuerpo necesita ácido fólico para la síntesis de DNA, para la división celular. Pero existen células en el cuerpo que particularmente todo el tiempo se andan produciendo. Las primeras son las células sanguíneas. ¿Cuánto tiempo vivía el eritrocito? Por lo tanto, están en constante recambio celular. ¿Cuántos más o menos hay? 5 o 6 millones. Todo el tiempo se están produciendo nuevos eritrocitos. Por lo tanto, cuando no hay ácido fólico o no hay B12 y cae la síntesis de DNA, evidentemente todas las células del cuerpo sufren, pero quienes más sufren son las que están en mayor recambio celular todo el tiempo. Entre esas, las primeras son los eritrocitos. Así que, si bien es cierto que afecta a todas las células sanguíneas, ¿sí?, en particular se puede producir una posible pancitopenia. ¿Se acuerdan qué era? ¿Qué era pancitopenia? ¿Hemos visto? Sí, seguro. No solo. Habíamos dicho que cuando caen todas las células sanguíneas, los valores caen. Estamos hablando de linfocitos, estamos hablando de glóbulos rojos, que son los linfocitos, plaquetas y granulocitos también. Cuando caen todos, decíamos que era pancitopenia, ¿no? Evidentemente, cuando no existen estos dos, es posible que toditas las células sufran, pero principalmente van a ser afectadas las células sanguíneas del linaje correspondiente a los eritrocitos. Por eso estamos hablando de anemia, ¿ya? En segundo lugar de afectación, hay otras células también que se cambian todo el tiempo y no tiene que ver con células sanguíneas. ¿Cuáles creen que serían? O sea, en el organismo hay otras células que están siempre en constante recambio. Hepatocitos.
hay otros. Las construcción de vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos. Aparte de lo que tiene que ver con el sistema circulatorio, aparte. Pues resulta que son las células digestivas. ¿Sí? El epitelio gastrointestinal está en constante recambio. Se va descamando, se crea otro. Entonces, en primer lugar, sufren, cuando no existen estos dos elementos presentes, en primer lugar sufren las células sanguíneas y en segundo lugar sufren las células, ¿no?, digestivas. ¿Ya? ¿Qué más? Un hallazgo importante que tenemos que empezar a entender que va a existir en toda anemia megaloblástica, aparte de esta posible pancitopenia, es la presencia de neutrófilos hipersegmentados. Y con eso me refiero solamente a eso. Si se fijan, este es un neutrófilo y este es otro neutrófilo más grande. ¿Qué estoy viendo en su interior? Muchos segmentos. ¿Por qué? Porque evidentemente estaba intentando dividirse, pero no lo va a lograr. ¿Sí? Por lo tanto queda así. ¿Sí? Así que un hallazgo patognomónico y característico de la anemia megaloblástica es la presencia o el hallazgo de neutrófilos hipersegmentados. Eso quiere decir que si ven en un caso clínico esto, ¿qué tiene mi paciente? Anemia megaloblástica y no tiene otro, ¿sí? Porque este es exclusivo de la anemia megaloblástica. ¿Ya? Es importante eso. ¿Qué más? Bueno, eso. Aquí está. Listo. Cuando la médula intenta producir eritrocitos, pero no lo logra, produce esas células primitivas, inmaduras, grandes, que conocemos como células megaloblásticas, pues evidentemente no las libera a la circulación, porque están defectuosas. Es como una fábrica. Pónganse a pensar en una fábrica de ropa. Si producen pantalones que les falta una pierna, ¿los van a sacar a la venta? No, se nos va a quedar la fábrica para destruirlos. Y es específicamente eso lo que hace la médula ósea. Y a ese fenómeno se conoce como eritropoiesis ineficaz. ¿Qué es una eritropoiesis ineficaz? Es que la médula ósea, al darse cuenta que está produciendo eritrocitos defectuosos, grandes, con núcleos enormes, no los va a liberar a la circulación, se los va a quedar y los va a empezar a destruir. ¿Cuáles son las consecuencias de destruir un eritrocito? Yo sé que se sabe. ¿Qué se liberaba a la circulación? Hierro. Hierro, sí. ¿Qué más? ¿Qué se le debe? También es lactato deshidrogenasa. Pero bueno, ya se está confundiendo eso, es un error. Aquí debería decir LDH, ¿ya? Sí. LDH es lactato deshidrogenasa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hay corrijan esto, ya se están anotando, es LDH. ¿Por qué hay LDH? Siempre que hay daño, se libera, ¿no? Ya. Pero, ¿por qué hay bilirrubina indirecta aumentada? ¿Quién se acuerda? Aparte del hierro, ¿qué más se liberaba cuando se destruye el eritrocito inmaduro en este caso? Se libera el grupo M y la fracción globina. El grupo M estaba compuesto por dos elementos: hierro, que se libera la circulación, y el otro, ¿cuál es? Protoporfirina. La protoporfirina se desdoblaba en, ¿se acuerdan? Dos cadenas. En bilivertina. Y la bilivertina aumenta esa bilirrubina no conjugada, ¿no? La indirecta. Por eso es que está presente esto, ¿no? Ocurre esto siempre que hay, no es hemólisis, porque está destruyéndose en la misma médula. Ya hemos dicho, este fenómeno se conoce como eritropoiesis ineficaz. Ya lo vamos a entender mejor. Pero para entender mejor, vamos a ver un poco el metabolismo
del ácido fólico, que ya les he explicado a grandes rasgos. Entonces, en primer lugar tenemos, ¿no?, que se parece bastante al metabolismo del hierro. ¿Dónde se absorbía el hierro? ¿Dónde se absorbía el hierro? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Duodeno y ya. Obviamente era en el intestino delgado proximal. Ahora, hemos dicho que viene de la dieta en su forma inactiva. Para que se active necesitamos vitamina B12. Pero resulta que la vitamina B12 no solamente actúa, o sea, su acción ocurre en tres elementos principalmente. El primero es el ácido fólico. En presencia de ácido fólico inactivo, la vitamina B12 lo activa. Pero para activarlo necesita de otro elemento, de un aminoácido que ustedes conocen, la homocisteína. Entonces, para la activación del ácido fólico, lo que pasa básicamente es que ocurre o que tiene que haber un consumo de homocisteína. ¿Sí? Son dos partes de este proceso. Entonces, para que este ácido fólico inactivo sea activado, la vitamina B12 consume homocisteína y lo transforma también. Lo transforma en metionina. ¿Ya? Por lo tanto, esta activación del ácido fólico depende de la vitamina B12 y del consumo de homocisteína. Por lo tanto, cada vez que el ácido fólico pasa de su forma inactiva a una forma activa, existe un aumento, ¿no?, un consumo de homocisteína. Ahora, por simple lógica, si la vitamina B12 consume homocisteína, ¿qué creen que pasa con los niveles de homocisteína? ¿Suben o bajan? Baja. Entonces nos va a seguir luego, vamos a entender para qué, pero es importante entender que para que ocurra esta activación se consume sí o sí homocisteína. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Causas de la deficiencia de ácido fólico. ¿Son cuáles? Sí. Aquí está. La primera es malnutrición. ¿Qué se les ocurre pensar cuando les digo malnutrición? Entonces, ¿qué persona es la que tiene anemia megaloblástica? Una persona, ¿qué es lo que hace? ¿O qué es lo que no hace? Que no consume ¿qué? Ya, sí, evidentemente hemos dicho que el origen es vegetal, ¿no? Específicamente de hojas verde oscuro, son las que son más ricas en ácido fólico. Por lo tanto, una persona que no consume en la dieta es propensa a tener una anemia megaloblástica, sí. Pero ¿en qué piensan si les pongo esto ahí? ¿Por qué? Hace rato ya decíamos que el alcohol afecta a las células sanguíneas, pero ¿por qué? Daña el epitelio gástrico y gastrointestinal. Hay otra razón más. ¿Qué dirían ustedes si les digo que, por ejemplo, los indigentes que son alcohólicos, que se fijan que están por los puentes, por ahí, ¿por qué prefieren comprarse bebidas alcohólicas y no comer? Aparte de su dependencia al alcohol, pero ¿qué es lo que hace el alcohol en su organismo o en su metabolismo? Hace algo muy importante. ¿Qué hace? Destruye las bacterias. Pero algo más que haga que no tenga necesidad de comer esa persona. Cubre toda su demanda calórica. El alcohol cubre la demanda calórica que tienen sus pacientes o las personas.
Por lo tanto, evidentemente el alcoholismo o el consumo crónico acentuado de alcohol hace que estas personas no tengan necesidad de alimentarse. Por lo tanto, pueden tener anemia ferropriva, pero también pueden tener anemia megaloblástica, ¿sí? Por este sencillo detalle. Ahora, aumento de la necesidad. ¿En qué situaciones yo necesito más B12 o más ácido fólico? En el embarazo, ¿por qué? En el embarazo, ¿por qué? El bebé consume. En el embarazo sí, el gestante sí, pero ¿por qué? Existe mayor emisión celular. Sí, se está creando un producto, ¿no es cierto? Entonces las demandas van a aumentar. Aparte que van a aprender luego en ginecología que se da ácido fólico para evitar defectos de cierre del tubo neural, sí, pero también es por esa demanda aumentada que existe porque hay un producto que se está formando, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué diré ahí hemólisis crónica? ¿Cuál será la razón? Porque es bastante simple, ¿no? ¿Qué es una hemólisis? Muerte, no sé. Ya, y si es crónica, un paciente que está destruyendo constantemente. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué hay hemólisis crónica? ¿Por qué puede haber? ¿Perdón? ¿Cómo lo explicarías fisiopatológicamente? ¿Qué te hace el aumento de histamina? ¿Por qué? Atacan las células en los tejidos, generalmente se suele atacar esas células. Ya. ¿Qué otras circunstancias producen esa hemólisis que se puede imaginar ustedes? ¿De la qué? ¿En qué más piensan si escuchan hemólisis crónica? ¿Una enfermedad qué? ¿Como cuál? Una esclerosis hereditaria. ¿Una esclerosis hereditaria? Podría. ¿Qué más? Hemólisis crónica. Sí, podría ser. Entonces, hay diferentes circunstancias que van a hacer que se estén destrozando, ¿no? Entonces, se están destrozando. ¿Se acuerdan que el hierro tenía reservas, no? ¿Cómo se llamaban las reservas de hierro? Se almacenaban en una forma. ¿Cuál era? Ferritina, ¿no es cierto? Pero no existen reservas de ácido fólico. No hay. Por lo tanto, un aumento de la necesidad. ¿Qué es lo que pasa? Acá, por ejemplo, la médula ósea interpreta que tiene que producir más células sanguíneas, más eritrocitos, y aquí también aumenta la necesidad. Y si no existe, por si acaso, o por ejemplo, vitamina B12 o ácido fólico, también va a ser una causa de anemia megaloblástica. Disminución en la absorción, como algunas enfermedades, por ejemplo, ¿no? La enfermedad celíaca ya hemos visto que afecta a la absorción, igualito que la anemia ferropriva, ¿no? Disminución en la regeneración, algunos medicamentos. Por si acaso acá les voy a... no está anotado a propósito, pero hay un fármaco que disminuye la absorción del ácido fólico. Ese fármaco, por si acaso, es la fenitoína. ¿Ya? No está anotado a propósito, pero les estoy diciendo. Un fármaco que interfiere con la absorción del ácido fólico, fenitoína. Y un fármaco utilizado contra el cáncer, como este, metotrexate, interfiere con la absorción y la regeneración también de estos eritrocitos, ¿sí? Entonces, fármacos que afectan a esto, fenitoína y metotrexate, los dos, les estoy diciendo ya, por si acaso. Entonces serían 4 causas que provocarían una anemia megaloblástica. Muy bien. Metabolismo de la vitamina B12. Este ya no es tan fácil.
como del ácido fólico, ¿sí? Así que lo primero que quiero que entiendan o que les voy a preguntar es de dónde obtenemos vitamina B12. ¿De dónde surge? De la dieta, pero del consumo de qué? ¿De qué? Sí, de carne, claro. Es de origen animal. Cualquier proteína de origen animal o cualquier alimento de origen animal va a tener vitamina B12. Pero la vitamina B12 resulta que no se absorbe como dice ahí, está mal, ¿ya? No es intestino delgado proximal, es intestino delgado distal. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se absorbe la vitamina B12? En el intestino delgado distal. Pero resulta que esta vitamina B12 que se obtiene de alimentos de origen animal, como la carne, por ejemplo, no es que la vitamina B12 solita, así, de forma individual, separada individual, llega al intestino delgado distal y se absorbe. No, ocurren muchos procesos que los vamos a resumir en dos. ¿Sí? El primero es que una vez que es ingerido, en la boca, la saliva hace que la vitamina B12 se una a una proteína ligadora R, que se llama cobalofilina. ¿Ya? Aquí está, anotado por si acaso. Entonces voy a pasar igual. ¿Ya? Pero la cosa es que esta vitamina B12 hemos dicho que no viaja solita. Se une a esa proteína ligadora R, ¿sí? Que es producida por si acaso por la saliva, para llegar hasta el estómago. En el estómago había una célula importante, ¿se acuerdan que producía el ácido? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Sí, las células parietales. ¿Qué células estaban? Células parietales. Resulta que las células parietales, además de producir ácido, producen factor intrínseco. ¿Sí? Este factor intrínseco es importante porque resulta que a nivel del duodeno hay enzimas que son producidas por el páncreas. Sabemos que el páncreas tiene dos funciones, ¿no? Una función endocrina y una función exócrina. La función endocrina tiene que ver con la producción de insulina, ¿no? Y la función exócrina tiene que ver con la producción de enzimas que lo que hacen es separar esta vitamina B12 de esta proteína. La separan, aquí como dice está anotado. Entonces las enzimas pancreáticas destruyen, o sea, separan la vitamina B12 de esta proteína ligadora R para que se una al factor intrínseco. Así que necesita factor intrínseco que es producido por esta célula parietal para continuar con el viaje y llegar hasta el hilo distal y ser absorbido. Si se dan cuenta, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que no tiene función endocrina del páncreas? ¿Qué le pasaría? Por ejemplo, si el páncreas está siendo afectado de alguna forma y no tiene función endocrina y no tiene insulina, ¿qué tiene el paciente? ¿Qué enfermedad desarrolla? Si no tiene insulina. Diabetes, ¿no? Ya. Y si pierde la función exócrina, ¿sí? Y no se puede unir, o no hay factor intrínseco, no se une, no se separa, ¿será posible que esta vitamina B12 llegue hasta aquí abajo? No puede llegar. Entonces, si el páncreas es afectado, puede haber anemia megaloblástica. ¿Ya? Otra cosa, ¿qué pasa si esta célula parietal no produce factor intrínseco? Porque hay deficiencias, personas que tienen deficiencia de factor intrínseco. Si no hay factor intrínseco, otra vez, esta vitamina B12 podrá llegar hasta aquí y ser absorbido. No, porque la vitamina B12 necesita unirse al factor intrínseco para poder continuar con el camino y llegar hasta el hilo distal y ser absorbido. Así que estamos viendo dos cosas: una afectación o un ataque al páncreas o a las células parietales podrá provocar anemia megaloblástica. Sí, ya saben por qué, por estas dos cosas. Ahora, ¿qué será que puede causar todo esto que hemos visto? Aquí ya está. Relacionado con la dieta. Veganismo estricto. ¿Cuál es la diferencia entre ser vegetariano y ser vegano? ¿O es lo mismo?
¿Quién me explica cuál es la diferencia? ¿Hay algún vegetariano aquí, por si acaso? ¿Hay o no hay? Quiero saber. ¿No? No hay ningún vegetariano aquí. Van a vivir entonces todos ustedes. En el otro curso sí había. No, ustedes van a morir. No van a vivir. Entonces, miren, ser vegano, ¿qué es un vegano? No come nada de origen animal. Ni derivados, nada, ¿no? Por eso es estricto. Y evidentemente esta persona tendrá ¿tendrá ácido fólico? Sí, consume alimentos de origen vegetal, pero tendrá B12. Por lo tanto, ¿podrá desarrollar anemia megalolástica? Sí, porque no puede activar su ácido fólico. Perfecto. ¿Qué es la anemia perniciosa? Sé que no es la primera vez que escucho anemia perniciosa. Es bastante simple, es una enfermedad autoinmune que afecta predominantemente a mujeres mayores, ¿sí? Que produce anticuerpos anticélula parietal y antifactor intrínseco. Acabamos de decir, ¿qué pasa si la célula parietal no produce factor intrínseco? ¿Qué pasa con esto? Con el transporte. No se transporta. Entonces, una anemia perniciosa afecta directamente al transporte. Quiero saber si están entendiendo, porque es muy importante que entiendan esta parte. Si yo tengo una anemia perniciosa, o sea, una enfermedad autoinmune que produce anticuerpos anticélula parietal que van a hacer que no exista factor intrínseco, evidentemente estoy atacando al mecanismo de transporte que existe, ¿no es cierto? Si no puedo transportar esta vitamina B12 hasta aquí, no va a ser nunca absorbido. Por lo tanto, voy a tener anemia megaloblástica. ¿Sí se entiende, no es cierto? ¿Por qué estará anotado acá gastrectomía? Eso hemos visto en el bloque de gastros. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Había diferentes tipos de gastrectomías, ¿no? Para tratar que la úlcera o no. ¿Qué pasa en una cirugía bariátrica? ¿Qué pasa en una gastrectomía subtotal? La extirpación del fondo. ¿Dónde están las células parietales? En el fondo. ¿Qué pasa si las sacamos? Ya no es ¿Y habrá fractura intrínseco? No. En una cirugía bariátrica, que no hay estómago, ¿habrá fractura intrínseco? Entonces son situaciones que pueden o que van a afectar de hecho directamente al transporte. Ahora, la pancreatitis crónica, ya sabemos por qué. ¿Por qué una pancreatitis crónica afecta? ¿Afecta a qué función? ¿Endócrina o exógena? Ya entendemos por qué, ¿no es cierto? Porque no va a ayudar, por más que haya factor intrínseco, no va a haber esta unión, ¿sí? Debido a que estas enzimas son las que separan la vitamina B12 de la proteína ligadora E. ¿Sí? Llegó al estómago así, llegó al duodeno, perfecto, pero la separación no va a ocurrir. Y obviamente va a afectar eso a la futura absorción. Ahora, en una enfermedad ileal, ¿por qué estará anotado aquí metformina? ¿Qué es la metformina? Medicamento para diabetes. Resulta que la metformina, ¿sí?, inhibe la absorción de la vitamina B12. Entonces, ¿qué hago? A mi paciente no le doy más metformina, ¿sí o no? No. Sí. La proteína ligadora R no está en saliva, ¿verdad? Esa es. Si es saliva, digo, o valor La proteína ligadora R es una octavologina. y entonces está en saliva. Sí. Y también en cuerpos. No, en la saliva ya se une y baja el tubo digestivo unida B12 y proteína ligadora E. Baja hacia el estómago, avanza el duodeno y ahí se separa. Eso es lo que pasa.
Ahora, la metformina es un medicamento antidiabético, sí, utilizamos con los pacientes diabéticos, pero obviamente no es que no la vamos a usar, la tenemos que usar y la seguimos usando todo el tiempo. Lo que pasa es que tenemos que entender que un paciente diabético que usa metformina tiene ya un factor de riesgo, porque estamos viendo que la metformina no inhibe esta absorción. Así que yo voy a hacer con mi paciente diabético, tengo que controlar sus niveles de vitamina B12. ¿Sí? Porque puede ser que el uso crónico de metformina le esté causando una anemia megaloblástica. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo un paciente diabético que tiene anemia megaloblástica y usa metformina, ¿podré pensar que está causado por la metformina? Claro que sí. Por lo tanto, tengo que tomar en cuenta eso. Ahora, cualquier enfermedad que afecte al riñón, ¿no? O sea, cáncer, qué sé yo, evidentemente puede afectar con la absorción. ¿Sí? Entonces serían estas las causas, ¿no?, de la deficiencia de vitamina B2. Es un poco más complejo que la B8. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál será el cuadro clínico de una anemia megaloblástica? En primer lugar, tenemos todo esto. ¿Qué era esto? Esto eran los síntomas comunes, ¿se acuerdan? De cualquier anemia. Primero había síntomas comunes de cualquier anemia y en segundo lugar había síntomas comunes de cualquier anemia por déficit nutricional, como la anemia ferropriva. ¿Sí? ¿Cuáles eran los síntomas comunes de cualquier anemia? Eran estos. Un paciente que tiene anemia tiene palidez, tiene astenia, tiene cefalea, tiene angina. Eso ya lo hemos visto, no lo vamos a repetir. Pero son síntomas comunes. ¿Esto me dice qué tipo de anemia es? No. Son síntomas que tienen todas las anemias. Déficit nutricional. ¿Cuáles eran los síntomas de déficit nutricional? Hemos visto dos. ¿Cuáles eran? La anemia ferropriva tenía dos. ¿Cuáles eran? Sí, pero ¿cuáles son los síntomas de las anemias que tienen déficit nutricional? Los itis, sí, ¿verdad? Los itis, ¿qué más? Quelitis. Pero resulta que ahora hay esto más. Y si alguien me dice, no haré el trabajo hoy, siga muy rápido. Porque mi paciente que tiene déficit nutricional, aparte de ser glositis y quelitis, hace diarrea. En la anemia megaloblástica, no en las otras, en la megaloblástica, hay una razón. Sabemos que hay eso, pero ¿por qué? Un paciente que tiene anemia megaloblástica, aparte de que pueda ser una glositis, una quelitis, porque tiene anemia megaloblástica, también hace diarrea. Solamente eso. Está con mayúsculas porque si yo tengo mi paciente que tiene glositis, tiene todos estos síntomas, tiene quelitis y me dice que tiene diarrea, tengo que pensar en anemia megaloblástica antes que ferropriva. ¿Por qué? Hemos visto que esa deficiencia de B12 y de ácido fólico afecta a la producción de ¿qué? No, factoritis se produce por células parentales, nada que ver. Que afectan el intercambio celular, la división celular y eso momento sé que también afecta a la pared de los intestinos. Sí. No existiera un intercambio. Hemos dicho que se afecta en primer lugar células sanguíneas, pero en segundo lugar hemos dicho que se afecta las células intestinales. ¿Sí? Como están en constante regeneración, pero no se pueden regenerar debido a que no tienen ¿qué? No tienen ¿qué? Activo, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi paciente puede tener diarrea. Entonces, esto sí aparece
en anemia megaloblástica, ¿sí? La diarrea, pero está con mayúscula. Es una cosa que se está aumentando como un extra. Ahora, con todo esto, ¿cómo sé si el déficit de mi paciente es por vitamina B12 o por ácido fólico? ¿Esto me dice algo? No mucho. Ni la diarrea, porque la diarrea no me dice si es ácido fólico o es B12, no me dice. No sé. Si mi paciente no tiene ácido fólico activo, va a tener esto. Si no tiene B12, va a tener esto. Pero ¿cómo sé cuál es cuál? Resulta que de las dos deficiencias, ya sea ácido fólico o vitamina B12, una de las dos es más grave, porque una de las dos produce un síndrome neurológico. Una de las dos deficiencias, puede ser ácido fólico o B12, me va a producir en mi paciente síntomas neurológicos. ¿No creen? A pesar que tenga que ver con el tubo neural y todo eso, pues no, es la vitamina B12. La deficiencia de vitamina B12 se asocia siempre a síndrome neurológico, lo vamos a notar ahí. Cuando mi paciente no tiene vitamina B12, va a tener una complicación grave neurológica, ¿sí? Y esto es sencillamente por algo. Resulta que habíamos dicho que la vitamina B12 es un cofactor, ¿no?, que interviene en, básicamente, en la activación del ácido fólico, en primer lugar, consumir un aminoácido, ¿cuál era? Homocisteína, en segundo lugar, y en tercer lugar, la vitamina B12 hace que este ácido metilmalónico, ¿sí?, se transforme en succinil coenzima A. ¿Sí? La vitamina B12 hace tres cosas. Hace más cosas, pero las que nos importan son tres. Activa el ácido fólico, consume homocisteína, lo transforma en metionina, y en tercer lugar, hace que este ácido metilmalónico, su mismo nombre dice, ¿no?, es un ácido malo. ¿Sí? Es un ácido malo y es tóxico. Hace que este ácido se convierta en succinil coenzima A, como ustedes saben, en el ciclo de Krebs y todas esas cosas que intervienen, ¿no? Pero ya, o sea, evidentemente esta vitamina B12 es importante y fundamental para que no se acumule este ácido metilmalónico. Por lo tanto, si no tengo vitamina B12, ¿qué pasa con esto? Con los niveles de ácido metilmalónico. Aumentan. Si aumentan, me van a producir toxicidad neuronal, porque es un ácido, acuérdense de esta parte, ¿no?, malo, ¿sí?, que va a producir toxicidad neuronal. Afecta principalmente, ¿se acuerdan de neuroanatomía?, ¿sí?, al cordón posterior, que está por acá, ¿sí? El cordón posterior tenía que ver con ¿qué? Dos cosas: propiocepción y sensibilidad vibratoria. Y también va a afectar a las piramidal lateral, que está aquí, ¿no?, que tiene que ver con síntomas piramidales. Eso ya han visto, me imagino, en semiología. Pero ya, entonces esta acumulación de ácido metilmalónico provoca toxicidad neuronal. A esa toxicidad se conoce como una degeneración combinada porque afecta tanto al cordón posterior como este haz piramidal lateral. Por lo tanto, es mucho más grave la deficiencia de vitamina B12 que la deficiencia de ácido fólico. ¿Sí? Es importante saber eso, es mucho más grave, porque cuando se acumula demasiado este ácido metilmalónico, los síntomas o las complicaciones que se van a producir a nivel neurológico son, escuchen bien, irreversibles. No se pueden revertir, ¿ya? Así que la deficiencia de vitamina B12 puede ser grave, muy grave, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles serán las manifestaciones laboratoriales de una anemia megaloblástica? Pues ahí están. ¿Cuáles serían?
anemia macrocítica. ¿Por qué? Porque está arriba de 110, hemos dicho al principio, ¿no? Esas células inmaduras megaloblásticas están arriba de 110 pentolitros cuando vemos el volumen corpuscular medio, ¿sí? Más. Ahora, ¿cuál era el hallazgo patognomónico? Esto, ¿no? Neutrófilos hipersegmentados. Esa imagen que hemos visto con muchos núcleos, ¿no? Ya, ahora, ¿qué más? ¿Por qué plaquetas y leucocitos? Bajos. ¿Por qué se? Aquí dice pancytopenia leve. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Cuál sería la razón? Hemos dicho, ¿no es cierto? Como no hay vitamina B12 y ácido fólico, otras células también son afectadas, ¿no? Tiene que ver esos elementos con la síntesis de DNA, ¿no? Puede ser que haya una caída, ¿ya? Ahora, esto, la lactato deshidrogenasa, hemos dicho que se eleva por el daño, y la bilirrubina indirecta también ya la hemos visto, ¿no? Ya sabemos por qué. Pero esto tampoco me dice, por si acaso, o sea, si el déficit es de vitamina B12 o de ácido fólico. Hasta aquí yo no sé si mi déficit es porque no tengo vitamina B12 o porque no tengo ácido fólico. Por lo tanto, necesito dos marcadores. Y son estos dos. Lactato deshidrogenasa. ¿Qué? Lactato deshidrogenasa. Ahora, necesito estos dos marcadores para saber deficiencia de qué es. Sin embargo, el aumento o el consumo de homocisteína está presente en las dos deficiencias. Así que la homocisteína no me sirve, porque sabemos que la vitamina B12 consume homocisteína para activar el ácido fólico, ¿sí? Así que si aumenta, quiere decir que no se está produciendo la activación, pero no sé si es porque no hay ácido fólico o porque no hay vitamina B12. No me dice nada el aumento de homocisteína. Pero la acumulación del ácido metilmalónico sí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque hemos dicho que cuando no existe vitamina B12, este ácido metilmalónico no se convierte en succinil coenzima A. Por lo tanto, el aumento de este ácido me tiene que hacer pensar en que hay una deficiencia de vitamina B12. Estos dos que están acá son extra, ¿ya? Porque evidentemente cuando tengo un paciente con anemia megaloblástica, tengo que dosar ácido fólico y tengo que dosar vitamina B12, obviamente. Pero a veces los exámenes, ya van a ver cuando lleguen, no sé, por ejemplo el examen de grado o el examen de otras materias, les van a preguntar así, como no es un ácido metilmalónico, ¿qué anemia es? Ya saben cuál es. ¿Sí? Son marcadores indirectos que me ayudan a saber qué anemia estoy o ante qué anemia estoy, ¿no? Entonces, aparte de que existe una caída de la vitamina B12, ¿qué marcador me sirve para saber que tengo una anemia megaloblástica recurrente de este déficit? Pues el aumento del ácido metilmalónico, ya saben por qué, ¿ya? Ahora, así vamos a ver, pero tratamiento. ¿Cómo tratamos la deficiencia de vitamina B12? Primero, B12. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos en un paciente? Yo ya sé que tiene una anemia megaloblástica porque no tiene vitamina B12. ¿Qué hacemos? Una dieta. Ya, pero yo necesito recuperar rápido. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? O sea, en la farmacia venden algo que tenga vitamina B12, ¿o no? ¿Qué? ¿Complejo B? ¿De qué viene? ¿Comprimido? Follas, viene cápsulas. ¿Y en qué le damos? Una Cualquiera. cosa directa. ¿Por qué? Yo pienso que sería mejor en cápsulas, que se absorba más rápidamente. Pero resulta que tú le das vía oral, pero tiene que pasar todo un camino, ¿no? Ya hemos visto, ¿no es cierto? Por eso siempre preferimos la vía parenteral.
Porque le estamos dando, porque ¿qué tal si mi paciente tiene anemia megaloblástica por déficit de factor intrínseco? Le puedo dar toda la vitamina B12 por vía oral, ¿la va a transportar? Si no tiene factor intrínseco, no. ¿Tiene alguna enfermedad de las células parietales, la va a transportar? No. Por lo tanto, una forma más segura de darle vitamina B12 va a ser por vía parenteral, porque estoy arrojando directo a la circulación y directamente va a ir a la médula ósea y va a hacer su función. ¿Sí o no? Entonces, por eso preferimos la vía parenteral. ¿Se puede dar violar? Sí, pero ¿qué pasa si el paciente tiene déficit de factor intrínseco? No lo he descubierto. Entonces, una forma más segura y más rápida es directamente por vía parenteral. ¿Ya? Intramuscular. Ácido fólico. ¿Cómo le damos? ¿Cómo viene el ácido fólico? ¿Hay en ampolla? ¿Cómo se toma ácido fólico? Comprimidos. Comprimido. ¿De cuánto viene? 5. Pero el paciente necesita de 1 a 5. Normalmente es de 5 miligramos, ¿no? Vía oral. Lo importante que tenemos que saber de esto es que por si acaso hay ácido fólico que ya viene activado. ¿Cuál prefiere? ¿Activado o inactivado? Sí, pero activado, ¿no? Me conviene, ¿no? No tiene que hacer ningún proceso. ¿Sí? Entonces, normalmente el ácido fólico, el comprimido ya viene activado, de forma activa, que nos favorece el tratamiento, ¿no? Ahora, cuando yo a mi paciente le doy, repongo, ¿no?, su déficit, ya sea de vitamina B12 o de ácido fólico, repongo esto, tengo que evitar dos situaciones. Aquí está la primera, una hipocalemia, y una segunda, una reposición de ácido fólico que dice que puede enmascarar una deficiencia de vitamina B12. Vamos a ver a qué se refiere. Primero, ¿qué es hipocalemia? Es la caída de qué? No, de calcio, hipocalcemia. Hipocalemia, ¿qué es? Perdón, lo que decir hipopotasemia, ¿no? ¿Por qué mi paciente será que puede hacer hipopotasemia? Hay una razón. ¿Cuál será la razón? ¿Cuál es el electrolito más importante a nivel intracelular? Los valores que saben. El sodio, por ejemplo, ¿cuántos son los valores? 135, 145. El potasio, 3,5 a 5,3. Ya. ¿Cuál es más importante a nivel intracelular? El electrolito más importante a nivel intra. ¿El sodio o el potasio? El potasio. Ya. Y si yo le estoy dando a mi paciente lo que no tenía para formar eritrocitos, la médula ósea se va a poner feliz y va a empezar a formar eritrocitos, ¿o no? Al formar células sanguíneas, las células sanguíneas van a empezar a agarrar todo el potasio que puedan, se lo van a llevar dentro de la célula. Por lo tanto, mi paciente puede hacer una hipocalemia, ¿se entiende? ¿No? Porque las células están utilizando el potasio que hay disponible y se lo están llevando adentro, ¿sí? Porque hay mucha replicación celular. Entonces tengo que monitorizar. Cuando repongo esto, tengo que controlar los niveles de potasio, ¿sí? Importante. Segunda cosa, si a mi paciente le doy ácido fólico, ¿por qué será que puede el ácido fólico enmascarar una deficiencia de vitamina B12? Porque no lo está usando, porque ese ácido fólico ya está activo, no está usando la vitamina B12. Imagínense un paciente que me llega con anemia megaloblástica. Y yo no entiendo todo lo que hemos hablado, no lo sé, y pienso que es porque no tiene ácido fólico. Le doy ácido fólico. ¿Mejora mi paciente o no mejora? Está activado ya. Mejora. Pero ¿qué tal si su anemia megaloblástica era por deficiencia de vitamina B12? ¿Estoy enmascarando este problema o no? ¿Se entiende lo que quiero decir con enmascarar? Mi paciente tiene anemia megaloblástica. Yo no sé que la vitamina B12 es importante y le doy solamente ácido fólico.
evidentemente mi paciente va a mejorar, porque estamos diciendo que la forma en la que se le da es una forma activa. Entonces la médula ósea va a empezar a producir eritrocitos, aparentemente está mejorando su anemia, pero luego va a tener síndrome neurológico irreversible, porque no me he dado cuenta que su problema era este, ¿sí? Entonces es importante estar seguro que cuando yo voy a dar tratamiento para una anemia megaloblástica, tengo que estar seguro que su problema no es la vitamina B12. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Tengo que estar 100% seguro cuál es el problema. Por lo tanto, no es suficiente que cuando tengo un paciente que tiene anemia megaloblástica, yo reponga. Tengo que saber cuál es el problema de mi paciente. Si es porque no tiene B12 o es porque no tiene ácido fólico. ¿Sí? Porque podría enmascarar una deficiencia de vitamina B12 y el paciente puede tener un síndrome neurológico que luego puede ser, como hemos dicho, irreversible. ¿Sí? Por eso es importante. Doutor, ¿Sí? e se llega uma paciente já para mim com dano cerebral regressivo e eu me dou conta de que veio sua história e me dou conta que no médico anterior não soube hacer isso. ¿Qué devo hacer? Devo decirle a la paciente y premedicar al médico, devo solo tentar hacer o trabalho que ele ha ensinado. Yo tento hacer bien, dando remedios. ¿Qué creen ustedes? Es muy interesante la pregunta porque siempre pasa esto, no solamente con la anemia. Hay un montón de situaciones en las que ustedes van a recibir un paciente al que se han olvidado de hacer algo, ¿sí? O no han hecho lo que tenían que hacer y han hecho otra cosa. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué harían ustedes? Es una pregunta muy interesante. ¿Le dicen al paciente o no le dicen? ¿Qué es esto? Como o dano já está hecho, para não prejudicar, eu perguntaria qual foi o médico, onde foi e só tratar com vitamina B12 para não empeorar seu quadro. Depois eu poderia falar com esse médico em particular. Sí, es una buena idea, porque no se olviden que probablemente esta persona luego quiera hacer un proceso legal y el testigo va a tener que ser tú y no es divertido. Entonces normalmente el daño ya está hecho, o sea, no se puede solucionar, no hay nada, o sea, no hay forma en la que tú puedas hacer que el paciente recupere su sensibilidad vibratoria o sus síntomas o inhabilidad que está presentando. Eso le va a quedar para siempre. Normalmente, pues evidentemente tienes que tratar lo que ves y ya, pero sí es algo que puede pasar y pasa, de hecho. ¿O alguien de ustedes te diría? No sé, puede ser. ¿Le dicen o no le dicen? ¿Qué piensan ustedes? Les digo, si es mi familiar. Yo pienso que es la forma en cómo lo diría, ¿no? Porque pienso que para cada, como usted dice, en este caso puede enmascarar la deficiencia de B2 y pienso que es en la forma en cómo se le puede interpretar ese tipo. No puede ser un negocio, no es un... Pero te pregunto una cosa, ahora que tú sabes, y ahora que todos ustedes saben, que si mi paciente no tiene, o sea, que la anemia megaloblástica puede deberse a dos problemas, ¿no? Y tú no investigas si es B12 o B8, solo das tratamiento, crees que no has cometido un error con tu paciente. Porque ahora ya sabes. Ahora es diferente si el paciente dice, he ido a la farmacia y el de la farmacia me ha dado, porque en la farmacia pasas todos los días, ustedes se han visto. Yo siempre que estoy en la fila, en la farmacia, escucho que el farmacéutico le está dando tratamientos, siempre, todos los días. Por eso que en otros países tienen médicos en las farmacias, ¿sabían? No sé si en Brasil es así. A ver, en México sí. Me parece que sí. Algunas, ¿no? Porque es ilegal. Pues que también en Brasil es difícil comprar antibióticos, no puedes comprar. Aquí puedes comprar todo. Entonces, ¿qué creen ustedes de los farmacéuticos? ¿Está bien o está mal? Y les voy a decir otra cosa, el 90% de las veces que escuchó el tratamiento estaba mal, de verdad, siempre está mal.
Porque ellos piensan de forma automática. ¿Tienes tos? Toma esto. ¿Tienes diarrea? Es para eso. Toma esto. Pero no piensan en nada más. Los piensan solo en una sola cosa. Ya. A veces les funciona, pero normalmente no. Es peligroso eso. Es muy peligroso. Ajá. Ya. 5 minutos.